¿Sabías que la película La monja del universo de Conjuring tiene un caso real detrás? Un lugar en Inglaterra, investigado incluso por los Warren, fue señalado como la casa más embrujada del país. Hoy descubriremos la verdadera historia que inspiró a la ficción, la rectoría de Borley. Bienvenido a un misterio que une historia, leyenda y cine. En un pequeño pueblo de Inglaterra se levantaba una rectoría que pronto sería conocida como la más embrujada de todo el país. Entre sus muros se hablaba de apariciones, de mensajes imposibles y de fenómenos que desafiaban toda explicación. Años después, Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores de lo paranormal, viajaron hasta allí para estudiar de primera mano lo que ocurría en ese lugar. Y para muchos, fue precisamente esta rectoría la que inspiró una de las películas más aterradoras del universo de Conjuring, La monja. Hoy viajaremos al pasado para explorar la rectoría de Borley, el caso real que sigue dividiendo a creyentes y escépticos y que dio origen a un mito que aún resuena en la cultura popular. Nuestra historia nos lleva al condado de Essex, en Inglaterra, un lugar de apariencia tranquila, con campos verdes y un ritmo de vida pausado. Allí, en 1862, se levantó un edificio destinado a convertirse en uno de los escenarios más inquietantes de la historia paranormal, la rectoría de Borley. La construcción fue encargada para albergar al reverendo Henry Bull y a su numerosa familia. La casa, de ladrillo rojo y con más de 20 habitaciones, imponía respeto en un pueblo tan pequeño. Sus largos pasillos y múltiples anexos le daban un aire misterioso, como si cada puerta pudiera ocultar un secreto. Sin embargo, desde el principio se decía que la rectoría había sido construida sobre un terreno marcado por la tragedia. La leyenda local hablaba de un antiguo monasterio benedictino. En él vivía una joven monja, devota y obediente, que jamás había quebrantado sus votos. Hasta que un día, en un oficio religioso celebrado en un pueblo cercano, conoció a un monje. Nadie supo cómo comenzaron a hablar, pero la historia asegura que entre ellos nació un sentimiento intenso, prohibido, imposible de frenar. Lo que empezó como miradas tímidas acabó convirtiéndose en un romance secreto. Se encontraban escondidas bajo la penumbra de los claustros, en rincones apartados donde creían que nadie los vería. Su amor, aunque puro para ellos, era considerado un sacrilegio para la Iglesia, y por eso vivieron su pasión en silencio, escribiendo cartas ocultas, soñando con una vida lejos de los muros que los aprisionaban. Se dice que incluso llegaron a planear una huida. Todo estaba preparado para dejar atrás el convento y comenzar de nuevo como marido y mujer en algún lugar donde nadie los conociera. Pero su secreto fue descubierto. La leyenda cuenta que el monje fue ejecutado sin piedad y que a ella le aguardaba un destino aún más cruel. Algunos decían que fue emparedada viva en los terrenos del monasterio. Otros que la encerraron en un calabozo donde jamás volvió a ver la luz. Lo cierto es que desde entonces su historia se convirtió en un símbolo de tragedia y de condena eterna. Los habitantes de Borley aseguraban que el espíritu de aquella joven jamás encontró descanso. Y cuando la rectoría fue construida siglos después, no tardaron en afirmar que su silueta, vestida con hábito, caminaba entre los jardines, silenciosa, con la cabeza inclinada y un aire de profunda tristeza. Testigos contaban que parecía una aparición melancólica, atrapada en un bucle de sufrimiento eterno, incapaz de abandonar el lugar donde su amor fue destruido. Y lo más perturbador, cuando alguien intentaba acercarse a ella, la figura se desvanecía como el humo en el aire. La familia Bull, primera en habitar la rectoría, también comenzó a vivir experiencias extrañas, pasos en habitaciones vacías, campanas que replicaban solas en plena noche
y una sensación constante de no estar solos. Al principio intentaron ignorarlo, pero los sucesos se multiplicaban hasta volverse imposibles de ocultar. Así, poco a poco, la rectoría de Borley dejó de ser una simple casa parroquial para convertirse en un lugar señalado por todos. Los vecinos la miraban con recelo y los rumores sobre lo que ocurría dentro corrían cada vez más lejos. Nadie imaginaba entonces que aquel edificio llegaría a ser conocido como la casa más embrujada de Inglaterra, ni que su fama trascendería hasta influir en la cultura popular moderna, llegando incluso a inspirar al cine de terror. Tras la marcha de la familia Bull, la rectoría de Borley permaneció un tiempo vacía. El edificio, ya por entonces rodeado de rumores, parecía esperar a nuevos inquilinos que dieran continuidad a su historia. En 1928, el reverendo Eric Smith y su esposa se instalaron allí. Al principio intentaron tomarse las habladurías con calma. Se decía en el pueblo que la casa estaba encantada, pero ellos lo atribuían a la imaginación popular. Sin embargo, pronto empezaron a vivir situaciones difíciles de explicar. La señora Smith relató luces que aparecían en pasillos vacíos, ruidos de pasos cuando nadie caminaba y sobre todo un pequeño carrillón que sonaba de repente, como si alguien invisible lo activara. Uno de los hallazgos más desconcertantes ocurrió cuando abrieron un viejo armario de madera en la rectoría. En su interior encontraron lo que parecía ser un cráneo humano. La noticia impresionó a muchos, pero también generó debate. ¿Era realmente un vestigio relacionado con la leyenda de la monja? ¿O se trataba más sencillamente de un objeto olvidado por antiguos habitantes de la casa o incluso una broma macabra para alimentar rumores de lo sobrenatural? Con el ambiente ya cargado de misterio, los Smith decidieron ponerse en contacto con la prensa. El periódico Daily Mirror se hizo eco de la historia y con ello la rectoría dejó de ser un asunto local para convertirse en una noticia nacional. El nombre de Borley apareció en titulares y pronto toda Inglaterra hablaba de la casa que parecía estar habitada por algo que escapaba a la razón. Fue entonces cuando un personaje clave entró en escena, Harry Price, el investigador paranormal más famoso de Gran Bretaña. Su primera visita no sería la última y más adelante entraremos en detalles sobre su papel en este caso. Pero por ahora basta con decir que su llegada marcaría un antes y un después en la historia de la rectoría. Sin embargo, la estancia de los Smith fue breve. Incómodos con la creciente fama y con la atención mediática que recibía la casa, acabaron abandonándola. Y lo que parecía el final de un capítulo, en realidad solo fue el inicio de otro mucho más inquietante. Porque en 1930 nuevos inquilinos llegarían a Borley, el reverendo Lionel Foster y su esposa Marianne, y con ellos la rectoría viviría su época más oscura, llena de fenómenos que aún hoy dividen a los investigadores. En 1930, la rectoría de Borley recibió a sus nuevos habitantes, el reverendo Lionel Foster y su joven esposa Marianne. Desde el mismo día de su llegada comenzaron a circular historias que superarían con creces todo lo contado hasta entonces. Los Foster se convirtieron en los protagonistas de la etapa más intensa y documentada del misterio. Marianne, en particular, fue testigo de algunos de los fenómenos más desconcertantes. Se hablaba de golpes que resonaban en las paredes y puertas, con tal fuerza que hacían vibrar los cristales. En ocasiones, los ruidos parecían responder a preguntas. Uno para sí, dos para no, como si algo invisible intentara comunicarse con los inquilinos. Este sistema de comunicación no era nuevo. De hecho, ya en el siglo XIX se había popularizado gracias a las célebres hermanas Fox, en Estados Unidos, que aseguraban contactar con espíritus a través de raps, golpes que respondían a sus preguntas. Aquellos sucesos dieron origen al auge del espiritismo en todo el mundo, y desde entonces el método de los golpes ha sido usado una y otra vez por médiums e investigadores. Lo más curioso es que incluso hoy en día, en investigaciones paranormales modernas, se sigue recurriendo a este sistema,
pedir un golpe como respuesta afirmativa y 2 como negativa. Un método sencillo, pero que sigue generando debate sobre si se trata de pura sugestión o de un canal de comunicación real con lo desconocido. Además de los golpes, también se reportaron objetos que aparecían volando por las habitaciones. Piedras, libros, jarrones, algunos cayendo a sus pies, otros estrellándose contra las paredes. La familia afirmaba que no había nadie cerca cuando aquello ocurría. Uno de los fenómenos más inquietantes fueron las inscripciones en las paredes. Palabras escritas con trazos irregulares, como si una mano invisible hubiera dejado mensajes en tiza o carbón. Lo más sorprendente es que varios de esos mensajes parecían dirigirse directamente a Marianne. Frases como «por favor», «ayuda» o «reza por mí» aparecían en las paredes de la rectoría, aumentando la sensación de que la famosa monja intentaba establecer contacto con ella. Hubo también episodios de apariciones. Marianne relató que en más de una ocasión vio figuras oscuras que se desvanecían al acercarse y varias veces aseguró haber sentido que alguien la tocaba o la empujaba cuando estaba sola. Estas historias, sin embargo, no estuvieron exentas de polémica. Con el tiempo, algunos empezaron a sospechar que Marianne podía estar detrás de ciertos sucesos. Sus detractores argumentaban que los mensajes en las paredes podían haber sido escritos por ella misma y que los objetos lanzados no eran más que trucos para llamar la atención. Y años después, la propia Marianne reconoció que en efecto parte de lo ocurrido había sido exagerado o incluso provocado por ella, pero insistió también en que no todo podía explicarse como un fraude. Había sucesos, dijo, que escapaban por completo a su control. Así, los Foister dejaron la rectoría envuelta en un halo de misterio todavía más denso. Lo que estaba claro era que, real o inventado, el caso había ganado una fama imparable y mientras la polémica crecía, Harry Price regresaba a Borley, decidido a estudiar la casa a fondo y a documentar lo que, según él, era el lugar más embrujado de toda Inglaterra. Con la salida de los Foister, la rectoría de Borley quedó marcada por una fama que ya no se podía detener. Fue entonces cuando Harry Price decidió regresar al lugar y tomar el control absoluto de la investigación. Price era en aquel momento el investigador paranormal más famoso del Reino Unido, carismático, hábil con la prensa y con un talento especial para atraer la atención pública. Se convirtió en sinónimo de lo extraño y lo inexplicable. No es casualidad que fuera él quien consolidara la imagen de Borley como la casa más embrujada de Inglaterra. En 1937, Price alquiló la rectoría durante un año completo. Organizó un equipo de voluntarios y estudiantes, más de 40 personas en total, para registrar de manera sistemática los fenómenos de la casa. Le entregó cuadernos de observación y les pidió que anotaran absolutamente todo lo que ocurriera, desde los ruidos más leves hasta los sucesos más impactantes. Durante ese año, los informes se multiplicaron. Se registraron golpes, pasos, luces que aparecían en habitaciones vacías y hasta la sensación de que alguien observaba desde las ventanas, cuando en realidad no había nadie dentro. Algunos testigos afirmaron ver de nuevo a la famosa monja cruzando los jardines, mientras que otros juraban haber sentido corrientes heladas que recorrían los pasillos. Price también organizó sesiones de espiritismo en el interior de la rectoría. Según sus notas, durante una de ellas, una médium aseguró haber contactado con el espíritu de una mujer llamada Marie Larie, que coincidía con la leyenda de la monja condenada siglos atrás. Esta supuesta entidad explicó que había sido ejecutada de manera cruel y que su espíritu seguía atrapado en aquel lugar. Para muchos fue la confirmación de la leyenda. Para otros, simplemente una prueba más de la habilidad de Price para dramatizar los hechos. Y es que, aunque Harry Price fue un pionero en la investigación paranormal, también fue acusado de exagerar e incluso de manipular pruebas. Sus detractores afirmaban que muchas de las historias que circularon en la prensa provenían directamente de él, adornadas para vender titulares. Pero lo cierto es que su intervención convirtió a Borley en un mito nacional y su nombre quedó para siempre ligado a la rectoría.
La investigación de Price terminó en 1938, cuando entregó el inmueble a unos nuevos propietarios, pero antes de marcharse dejó claro en su informe que la rectoría de Borley no era una casa común. Era, según sus propias palabras, el lugar más embrujado de toda Inglaterra. Una etiqueta que desde entonces ha acompañado a este caso en cada libro, en cada documental y en cada debate sobre lo paranormal. En 1939, apenas un año después de que Harry Price concluyera sus investigaciones, ocurrió lo inesperado. Un incendio arrasó gran parte de la rectoría de Borley. El origen del fuego nunca quedó del todo claro. Algunos lo atribuyeron a un accidente con lámparas de aceite. Otros lo consideraron un acto intencionado. Lo cierto es que las llamas consumieron buena parte de la casa y la convirtieron en un esqueleto ennegrecido, que aún así seguía siendo visitado por curiosos y buscadores de lo paranormal. Incluso entre las ruinas, los testigos afirman seguir viendo apariciones, luces en la oscuridad, figuras que cruzaban entre los muros calcinados e incluso el rostro de la monja asomándose en las ventanas que ya no tenían cristales. La rectoría fue finalmente demolida en 1944, pero para entonces su leyenda ya estaba asegurada. Y lo más interesante es que Borley no murió con sus ladrillos. Su fama trascendió el tiempo y cruzó fronteras. Años después, Ed y Lorraine Warren, los célebres investigadores paranormales estadounidenses, viajaron hasta Inglaterra y se interesaron directamente por el caso. Para los Warren, la rectoría de Borley era un lugar de intensa actividad sobrenatural, un epicentro de energía oscura que validaba, en parte, muchas de las experiencias relatadas por los Price y por los antiguos inquilinos. Con ellos, Borley entró a formar parte de una especie de atlas paranormal, que incluía algunos de los lugares más inquietantes del mundo. Y gracias a su influencia, la rectoría quedó unida para siempre al imaginario del cine de terror moderno. Muchos aficionados señalan que la película La monja del universo de Conjuring se inspiró directamente en este caso. Aunque la trama es ficción, la figura de la monja espectral parece inspirarse directamente en la rectoría de Borley. Hoy, la rectoría ya no existe en forma física, pero su memoria sigue viva en libros, documentales y películas. Fue una simple construcción victoriana, devorada por las llamas, y sin embargo se transformó en uno de los grandes símbolos del misterio. ¿Qué fue realmente la rectoría de Borley? ¿Un escenario de fraude ingenioso, sugestión colectiva y exageraciones periodísticas? ¿O el epicentro de un fenómeno genuinamente paranormal que dejó huella hasta nuestros días? Esa respuesta quizás nunca la sepamos, pero lo cierto es que aunque las paredes de Borley ya no existen, su leyenda sigue tan viva como siempre. Y hasta aquí la historia de la rectoría de Borley, el caso real que inspiró a la monja y que fue investigado incluso por los Warren. Un edificio ya desaparecido, pero cuya leyenda sigue viva y nos recuerda que lo inexplicable siempre encuentra la manera de permanecer. ¿Qué opinas tú? ¿Fue todo un montaje cuidadosamente elaborado o un verdadero epicentro de lo paranormal? Déjalo en los comentarios, me encantará leerte. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tus pulgares al cielo, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos misterios. Esto fue La Teoría Fantasma y nos vemos del otro lado.